En el marco de la presentación de la especialización en enseñanza de la lengua y la literatura que dicta la Facultad de Ciencias Humanas, estuvo presente la doctora en lingüística Elvira Narvaja de Arnú, docente, investigadora y autora de múltiples artículos sobre análisis del discurso. Dirige actualmente la sede argentina de la Cátedra UNESCO para la Lectura y la Escritura. El derecho a la palabra, perspectiva glotopolítica de las desigualdades, diferencias, es una de las investigaciones que dirigió. En ella analiza el modo en que el lenguaje participa en la producción y reproducción de la desigualdad social y, al mismo tiempo, el modo en que la desigualdad social se manifiesta en la desigualdad lingüística. Surgió de trabajos diversos. Uno de los trabajos se centraba en la situación en comunidades indígenas, en las situaciones de contacto, en las migraciones a las grandes ciudades, donde nos encontramos con situaciones muy diversas y donde los investigadores están analizando cómo se ejerce ese derecho a la palabra, ¿no es cierto? Y más que cómo se ejerce, cuáles son las estrategias de subalternización de los hablantes. Nosotros hemos trabajado mucho en escuelas del conurbano bonaerense, en escuelas de zonas más vulnerables de la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, hemos detectado, como imaginarán, innumerables problemas. Y eso nos ha llevado a un trabajo intenso con los estudiantes y con los alumnos, con los estudiantes, me refiero a los estudiantes de profesorado, y con los profesores. Por otro lado, el derecho a la palabra surge también en relación con los que ingresan a nuestras universidades, e incluso con los estudiantes de las escuelas secundarias. Fíjense que tenemos poblaciones cada vez más heterogéneas, donde la cultura letrada no ha sido heredada, podemos decir, donde las dificultades en el uso de la palabra son múltiples y donde la escuela tiene que actuar de una manera compensadora. Eso, incluso fíjense ustedes que muchas veces hay cursos enteros del último año de la escuela secundaria que no van a integrarse a la universidad o a los estudios superiores. Eso demuestra que los mismos estudiantes se sienten ellos mismos incapacitados de hacer esos estudios superiores. Entonces nosotros hemos actuado en la enseñanza media y sobre todo en el último año de la enseñanza media, tratando de que adquieran las destrezas necesarias para ingresar a la universidad, desear ingresar y permanecer en ella. El lenguaje, ¿por qué reproduce las desigualdades sociales? Porque muchas veces desde el Estado, de los gobiernos, no se atiende a estas situaciones que yo les señalaba de tremendas desigualdades. En la medida en que no se atiende a eso, se acentúa la misma desigualdad. Incluso hay rasgos más sutiles, por ejemplo, diferencias marcadas, si pensamos en las escuelas secundarias, entre las escuelas secundarias comunes muchas veces, y algunas escuelas secundarias altamente preparadas, que a veces son escuelas de élite, que pueden ser públicas o privadas. Y si nosotros pensamos en nuestras escuelas comunes, muchas veces lo que se desarrolla es un discurso narrativo. Es decir, se le enseña al niño y al estudiante a contar, a narrar de diversas maneras, pero no a producir discursos razonados extensos, que impliquen otro tipo de operaciones y otro tipo de habilidades. En cambio, las escuelas que ya tienen un entrenamiento, o se preocupan por un entrenamiento lector y escritor importante, son escuelas que trabajan todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la argumentación. Entonces, bueno, si no se atiende, se produce y reproduce las desigualdades sociales.